Detente un momento. Haz algo muy simple. Mira un reloj, cualquiera. El de tu muñeca, el de la pared, el del teléfono. Observa cómo avanza el segundero. Un segundo, otro más. Y siente cómo esa secuencia, ese pasar de los instantes, parece la cosa más obvia e innegable del universo. El tiempo está ahí, fluye, tú lo notas. Tu vida entera está construida sobre esa certeza. Antes, ahora, después, pasado, presente, futuro. 3 compartimentos tan sólidos que parecen grabados en la estructura misma de la realidad. Te voy a decir algo que va a parecerte una provocación. Algo que la mayoría de los libros de divulgación evitan mencionar porque saben que es demasiado perturbador para el lector promedio. Algo que sin embargo es exactamente lo que las ecuaciones más fundamentales de la física nos están diciendo desde hace casi 100 años y que muy pocos están dispuestos a aceptar en voz alta. El tiempo, tal como tú lo experimentas, probablemente no existe. No como una propiedad fundamental del universo. No como algo que fluye objetivamente en alguna parte. No como el teatro dentro del cual ocurren los acontecimientos. El tiempo que sientes cuando miras ese reloj es, casi con toda certeza, algo que tu cerebro construye. Un invento biológico. Una narrativa que tu sistema nervioso impone sobre una realidad subyacente, que en su nivel más profundo puede ser atemporal. Léelo otra vez. Atemporal, sin tiempo. Estática en un sentido que ninguna palabra cotidiana logra capturar completamente. Las mejores ecuaciones que tenemos para describir el universo en su totalidad, las ecuaciones que aparecen cuando los físicos intentan unificar la mecánica cuántica con la gravedad, son ecuaciones donde el tiempo simplemente no aparece como variable independiente, donde el concepto mismo de un antes y un después se disuelve, donde lo que existe es una especie de geometría total, una configuración completa del universo entero, sin cronología interna. Yo te aseguro que cuando comprendas las implicaciones de lo que acabo de decir, vas a mirar tu propia vida de una manera completamente distinta. Vas a mirar tus recuerdos con otra conciencia. Vas a mirar tus planes futuros sabiendo que tal vez ya existen, en algún sentido que ningún lenguaje humano puede articular adecuadamente. Y vas a comprender por qué algunos de los físicos más serios del siglo XX y del siglo XXI han llegado a la conclusión de que el tiempo es probablemente la ilusión más convincente que el cosmos le ha impuesto a las criaturas conscientes que lo habitan. Yo he dedicado más de 6 décadas al estudio de la estructura matemática del universo. He trabajado con las ecuaciones de la relatividad general. He examinado los intentos modernos de cuantizar la gravedad. He seguido de cerca los debates entre físicos sobre si el tiempo es fundamental o emergente. Y te puedo decir que la pregunta sobre la realidad del tiempo es una de las más profundas y menos resueltas de toda la física contemporánea. No es una curiosidad filosófica marginal, es una de las fisuras más importantes en nuestra comprensión del cosmos. Y la mayoría de las personas educadas nunca ha escuchado mencionar que esa fisura existe. Déjame empezar desde el principio, porque necesito que comprendas cómo llegamos a esta situación tan extraña. ¿Cómo es posible que lo que tu cerebro percibe como lo más obvio del mundo pueda ser, según las mejores teorías físicas, algo que no existe realmente? Esta historia tiene varios capítulos, y cada uno construye sobre el anterior, así que paciencia. Lo que vamos a recorrer juntos en las próximas horas va a obligarte a repensar la estructura básica de la realidad, pero te prometo que el viaje vale la pena. Empecemos con el sentido común, con lo que todos creemos que sabemos sobre el tiempo antes de que la física nos complique la vida. Para la mayoría de las personas, el tiempo es algo así como un río universal que fluye a la misma velocidad en todas partes, llevando todos los acontecimientos del universo en la misma corriente. En ese río hay una hora presente, un antes que ya pasó y un después que todavía no ha llegado. El presente es real en un sentido especial. El pasado fue real en algún momento, pero ya no lo es. El futuro será real algún día, pero todavía no. Esta visión del tiempo, que los filósofos llaman presentismo, es probablemente la concepción más natural e intuitiva que los seres humanos hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Es como respiramos sobre el tiempo, sin pensarlo. Isaac Newton, el fundador de la física clásica en el siglo XVII, tomó esta visión intuitiva y le dio una forma matemática precisa. En su obra monumental Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicada en 1687, Newton propuso que el tiempo era absoluto.
Esto significaba varias cosas muy específicas. Significaba que existía un tiempo universal que fluía uniformemente, sin importar qué estuviera ocurriendo en el universo. Significaba que dos relojes sincronizados en cualquier parte del cosmos marcarían siempre las mismas horas, si eran perfectos. Significaba que la simultaneidad era una propiedad objetiva. Si dos eventos ocurrían al mismo tiempo para un observador, también ocurrían al mismo tiempo para cualquier otro observador, sin excepción. El tiempo era como un escenario cósmico independiente, dentro del cual los acontecimientos tenían lugar. Los objetos se movían a través del tiempo. El tiempo mismo no dependía de nada. Newton fue explícito sobre esta idea. En el escolio de sus Principia escribió textualmente que el tiempo absoluto, verdadero y matemático, en sí mismo y por su propia naturaleza, fluye uniformemente sin relación a ninguna cosa externa. Ese fluir uniforme era el postulado fundacional de toda la mecánica clásica, y durante 200 años nadie dudó seriamente de él. La intuición newtoniana sobre el tiempo se convirtió en parte del sentido común educado. Se enseñaba en las escuelas como si fuera un hecho obvio de la naturaleza. Se daba por supuesta en los tratados de ingeniería. Se asumía en los estudios biológicos. La noción de un tiempo universal, absoluto, independiente de todo lo demás, se volvió tan invisible como el aire que respiramos. Durante más de 200 años, esta concepción newtoniana del tiempo absoluto fue la base de toda la física. Funcionaba, hacía predicciones precisas. Los ingenieros construyeron puentes, barcos, trenes y locomotoras usando la mecánica newtoniana y su concepto implícito de tiempo universal. Los astrónomos calcularon órbitas planetarias con una precisión asombrosa, usando las mismas ideas. Nadie encontraba razones serias para cuestionar que el tiempo fuera exactamente como Newton lo había descrito. Un fluir universal, absoluto, independiente de todo lo demás. Hasta que llegó 1905. Y con 1905 llegó Albert Einstein. Y con Einstein llegó la primera demolición seria del tiempo absoluto newtoniano. En junio de 1905, un joven empleado de la Oficina de Patentes de Berna, Suiza, publicó un artículo en la revista alemana Annalen der Physik, titulado Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Ese artículo, hoy conocido universalmente como el artículo fundacional de la relatividad especial, contenía una idea que iba a cambiar la física para siempre. Einstein, motivado por aparentes contradicciones entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo de Maxwell, propuso que la velocidad de la luz en el vacío era la misma para todos los observadores, sin importar cómo se estuvieran moviendo. Esa postulación, aparentemente inocente, tenía consecuencias devastadoras para la visión newtoniana del tiempo. Porque si la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, entonces el tiempo no puede ser absoluto. Tiene que depender del movimiento, tiene que ser relativo. Y aquí empezaron las cosas extrañas. Einstein demostró matemáticamente que dos relojes sincronizados en un marco de referencia estacionario y luego colocados en movimiento relativo se desincronizan. No es que funcionen mal, no es que tengan defectos técnicos, es que el tiempo mismo fluye a distintas velocidades según cómo te estés moviendo. Un astronauta que viaja a gran velocidad envejecerá más lentamente que su hermano gemelo que se queda en la Tierra. Este no es un truco retórico, es una consecuencia directa de las ecuaciones de la relatividad especial y ha sido verificada experimentalmente miles de veces en las últimas décadas, desde experimentos con partículas subatómicas hasta relojes atómicos a bordo de aviones y satélites GPS. Pero hay algo aún más perturbador en la relatividad especial, algo que muchos divulgadores pasan por encima demasiado rápido. Einstein demostró que la simultaneidad entre eventos distantes no es un hecho objetivo. Dos eventos que ocurren al mismo tiempo para un observador pueden ocurrir en momentos distintos para otro observador que se esté moviendo respecto al primero. Esto significa que la pregunta sobre qué está ocurriendo ahora mismo en una galaxia lejana no tiene una respuesta única. Tiene muchas respuestas, una por cada estado de movimiento posible del observador que pregunte. La idea newtoniana de una hora universal, un presente cósmico compartido por todos los seres del universo, simplemente no tiene sentido en la relatividad especial. Cada observador tiene su propio presente, y los presentes distintos, aunque locales, son igualmente válidos. Piensa en lo que esto significa. Significa que si tú estás en tu sala de estar leyendo esto tranquilamente, y en este mismo instante hay una civilización alienígena a 1.000 millones de años luz de distancia,
La pregunta sobre qué están haciendo esos alienígenas ahora mismo no tiene una respuesta definida. Depende de cómo te estés moviendo. Si estás quieto, el ahora de ellos es un cierto momento. Si caminas hacia ellos, el ahora de ellos es otro momento, tal vez días o años diferentes. Si caminas en dirección opuesta, el ahora de ellos es todavía otro momento. Y todos esos ahoras alternativos son igualmente reales desde el punto de vista de la relatividad especial. La noción misma de un presente cósmico que todos compartimos es una ilusión de la experiencia local a velocidades bajas. Cuando empiezas a considerar velocidades altas y distancias enormes, el ahora universal se disuelve en una niebla de presentes relativos que no encajan unos con otros. Einstein mismo, en los años siguientes a 1905, fue profundizando en las implicaciones de lo que había descubierto. En 1908, su antiguo profesor Hermann Minkowski publicó un artículo en el que proponía una forma geométrica de expresar las ideas de la relatividad especial. Minkowski dijo algo que debería haber causado un terremoto cultural, pero que, como casi siempre ocurre con los descubrimientos profundos, fue asimilado solo gradualmente. Minkowski dijo que el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo estaban condenados a desvanecerse en meras sombras, y que solo una cierta combinación de los dos, un continuo de 4 dimensiones llamado espacio-tiempo, conservaría una realidad independiente. Piensa en la audacia de esa frase. El tiempo por sí mismo está condenado a desvanecerse. Minkowski no lo decía metafóricamente, lo decía técnicamente. Estaba diciendo que la forma correcta de pensar sobre la relatividad no era como una modificación del tiempo newtoniano, sino como una fusión del tiempo con el espacio en una entidad más grande, el espacio-tiempo, que es donde realmente ocurre todo. Y en ese espacio-tiempo, el tiempo no es un río que fluye, es una dimensión. Igual que las 3 dimensiones espaciales con las que estamos familiarizados, el tiempo es una coordenada más, una dirección en una geometría cuatridimensional. Los eventos no ocurren dentro del tiempo, los eventos son puntos en el espacio-tiempo. Existen como coordenadas fijas en una estructura geométrica que no fluye, que no cambia, que simplemente es. Esa visión, llamada a veces el universo bloque, es una consecuencia directa y rigurosa de tomarse en serio la relatividad especial y la fusión espacio-tiempo de Minkowski. Y tiene implicaciones sobre la realidad del tiempo que son, como vas a ver, absolutamente vertiginosas. Si el universo es un bloque cuatridimensional en el que todos los eventos pasados, presentes y futuros existen como coordenadas fijas, entonces tu nacimiento, tu vida actual y tu muerte están todos ahí simultáneamente, no en el sentido de un tiempo común, sino en el sentido de que todos son puntos reales en la estructura geométrica del cosmos. Tu yo de hace 10 años existe, tu yo de dentro de 30 años existe. Ambos están ahí, fijos, permanentes, inaccesibles a tu conciencia actual, solo porque tu conciencia está localizada en un único punto temporal del bloque, pero tan reales como el yo que ahora mismo está sentado leyendo estas palabras. Esta idea, el universo bloque, ha sido defendida por algunos de los físicos más importantes del siglo XX. Einstein mismo la aceptó. En una carta escrita en 1955, pocas semanas antes de morir, después de enterarse del fallecimiento de su amigo Michele Besso, Einstein escribió algo que se ha citado miles de veces desde entonces. Escribió que para los físicos como él, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque sea una ilusión tenazmente persistente. Léelo otra vez. Solo una ilusión, tenazmente persistente. Einstein, en el umbral de su propia muerte, escribiendo sobre la muerte de un amigo, decía que el tiempo mismo, tal como lo experimentamos, es una ilusión. Y lo decía no como consuelo religioso, sino como conclusión inevitable de las ecuaciones a las que había dedicado su vida. Piensa en el contexto humano de esa frase. Einstein estaba escribiendo a la familia de un amigo muy querido que acababa de morir. Michele Besso había sido uno de los pocos interlocutores con los que Einstein había podido discutir ideas de física durante sus años de oficina de patentes en Berna. Eran casi hermanos intelectuales. Y en el momento en que Einstein tenía que consolar a la familia de su amigo muerto, eligió decirles que la muerte de Besso no era realmente lo que parecía ser. Les dijo que el antes y el después eran ilusiones, que Michele seguía existiendo en algún sentido profundo dentro del espacio-tiempo, que la desaparición era solo la salida de Michele del campo de percepción local de Einstein, pero no una aniquilación genuina en términos de la estructura fundamental del cosmos. Fue una forma de consuelo extraordinariamente filosófica, y fue, al mismo tiempo,
una declaración técnica sobre cómo las ecuaciones de la física realmente tratan al tiempo. No como flujo, sino como dimensión. No como proceso, sino como coordenada. Y aquí quiero que te detengas, porque si Einstein tenía razón y las ecuaciones parecen sugerir que sí, entonces algo en tu cerebro está construyendo la sensación del paso del tiempo a partir de una realidad subyacente que no fluye. Algo en ti está inventando el río cuando lo que realmente existe es una geometría estática. Y esa capacidad de invención, esa tozudez biológica para insistir en que el tiempo pasa, a pesar de que las ecuaciones dicen que no, es una de las capacidades más misteriosas de la mente humana. Es uno de los lugares donde la neurociencia y la física fundamental se encuentran y no se ponen de acuerdo. Pero lo que Einstein descubrió en 1905 y refinó en los años siguientes fue solo el primer paso. Porque en 1915, 10 años después de la relatividad especial, Einstein completó su teoría de la relatividad general, en la que el espacio-tiempo se curva bajo la influencia de la masa y la energía. Y con la relatividad general, el tiempo se volvió todavía más extraño. Dejó de ser simplemente relativo al movimiento para volverse también dependiente de la gravedad. En pozos gravitatorios profundos, cerca de objetos masivos, el tiempo fluye más lentamente. En regiones de baja gravedad, fluye más rápidamente. Esto no es especulación. Es una predicción verificada con una precisión extraordinaria por los relojes atómicos del sistema GPS, que deben corregirse continuamente por efectos de dilatación temporal gravitatoria para funcionar correctamente. Y entonces, después de la relatividad general, vino el desafío más grande de todos. El desafío que iba a convertir la pregunta sobre la realidad del tiempo de una curiosidad filosófica en una crisis técnica de la física teórica. El desafío de cuantizar la gravedad, de unificar la relatividad general con la mecánica cuántica, de construir una teoría que describiera el universo en sus escalas más fundamentales, donde tanto los efectos cuánticos como los gravitatorios son importantes. Y fue en ese desafío donde el tiempo, ese tiempo que todavía era al menos una dimensión de una geometría estática, empezó a desaparecer por completo de las ecuaciones. Esa historia, la historia de cómo el tiempo se evaporó de la física teórica, cuando los físicos intentaron escribir las ecuaciones más fundamentales que tenemos, es la historia que viene en la siguiente parte. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahí va a desafiar no solo tu intuición cotidiana, sino también gran parte de lo que creías saber sobre cómo funciona la física moderna. La ecuación sin tiempo existe, tiene un nombre, fue escrita por dos físicos concretos en un año concreto. Y cuando comprendas qué dice realmente, entenderás por qué algunos de los mejores cerebros contemporáneos llevan décadas discutiendo si el tiempo es una propiedad fundamental del universo, o simplemente algo que tu cerebro inventa para darle sentido a una realidad subyacente mucho más extraña. El tiempo que tu cerebro inventa. Esa es la frase que quiero que cargues contigo durante el resto del viaje. Porque aunque todavía no lo creas, cuando termine esta exploración vas a comprender por qué esa frase puede ser literalmente verdad. Y por qué la ilusión más convincente del cosmos puede ser precisamente la sensación que tienes ahora mismo, de que el tiempo está pasando mientras lees estas palabras. Pero antes de avanzar a la siguiente parte, déjame dejarte con una pregunta que quiero que lleves contigo. Si el tiempo no fluye realmente, si el universo es un bloque estático de 4 dimensiones en el que todos los acontecimientos existen como coordenadas fijas, entonces, ¿qué es exactamente lo que tu cerebro está haciendo cuando siente que el tiempo pasa? ¿Qué proceso biológico, qué mecanismo neuronal, qué arquitectura cognitiva construye la ilusión del flujo temporal a partir de una realidad subyacente que no fluye? Esa pregunta, a la que volveré en las últimas partes del viaje, es una de las preguntas más fascinantes donde la física fundamental y la neurociencia se encuentran. Y todavía no tiene respuesta definitiva. Nadie sabe con certeza por qué tu cerebro insiste en inventar el tiempo. Pero hay pistas. Y esas pistas forman parte de lo que vamos a explorar. Quédate conmigo. Para entender cómo el tiempo desapareció de las ecuaciones más fundamentales de la física, necesito llevarte a un problema técnico que ha atormentado a los físicos teóricos durante casi un siglo. Un problema que parece sencillo de enunciar, pero que resulta ser diabólicamente difícil de resolver. El problema es este. Tenemos dos teorías físicas extraordinariamente exitosas, cada una verificada experimentalmente con una precisión casi sobrenatural en sus respectivos dominios. Por un lado, la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas y los campos a escalas microscópicas. Por otro lado, la relatividad general,
que describe la gravedad y la geometría del espacio-tiempo a escalas macroscópicas. Y ambas teorías, tomadas por separado, son los triunfos más grandes de la física del siglo XX. Pero cuando intentas unirlas, cuando intentas construir una teoría que describa simultáneamente los efectos cuánticos y los efectos gravitatorios, algo se rompe. Algo fundamental se niega a encajar. Y una de las cosas que más dramáticamente se rompe es el tiempo. Déjame explicarte por qué es tan difícil combinar estas dos teorías. La mecánica cuántica, tal como se formula en los libros de texto estándar, asume un tiempo universal de fondo. En la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación fundamental de la mecánica cuántica no relativista, el tiempo aparece como una variable independiente, un parámetro externo dentro del cual la función de onda evoluciona. Es como si el tiempo fuera el escenario sobre el que se desarrolla la obra cuántica, un escenario fijo, uniforme, newtoniano en su estructura. Incluso en las versiones más sofisticadas de la mecánica cuántica, como la teoría cuántica de campos que describe las partículas elementales y sus interacciones, el tiempo sigue siendo un parámetro de fondo, una coordenada externa sobre la que se definen las operaciones físicas. Pero la relatividad general dice otra cosa completamente distinta. En la relatividad general, el tiempo no es un escenario externo. El tiempo es parte del propio sistema físico. Es una de las 4 dimensiones del espacio-tiempo que se curva bajo la influencia de la masa y la energía. Y crucialmente, no hay un tiempo universal preferido. Cada observador tiene su propio tiempo local, relacionado con los demás tiempos mediante transformaciones geométricas. No existe un reloj cósmico exterior que marque el ritmo al que ocurren las cosas. Lo que llamamos tiempo es una característica interna de la geometría del espacio-tiempo, una característica que puede curvarse, estirarse, comprimirse e incluso, en situaciones extremas, desaparecer por completo. ¿Ves el problema? En la mecánica cuántica el tiempo es externo, en la relatividad general el tiempo es interno. Esas dos concepciones son incompatibles en su raíz, y cuando los físicos han intentado construir una teoría que unifique las dos, han tenido que enfrentar esa incompatibilidad directamente. Han tenido que decidir qué hacer con el tiempo cuando el tiempo mismo se convierte en parte del sistema dinámico y ya no puede servir como parámetro externo independiente. La respuesta a esta pregunta llegó, o al menos su forma técnica más precisa llegó, en 1967. Ese año, 2 físicos estadounidenses, Bryce DeWitt y John Archibald Wheeler, publicaron un artículo en el que propusieron una ecuación que describía el universo entero como un sistema cuántico, una ecuación que aplicaba los principios de la mecánica cuántica a la geometría del espacio-tiempo descrita por la relatividad general. Una ecuación tan ambiciosa que intentaba capturar la estructura fundamental del cosmos en una sola expresión matemática. Esa ecuación, conocida hoy universalmente como la ecuación de Wheeler-DeWitt, es uno de los intentos más serios jamás realizados de formular una teoría cuántica de la gravedad en el nivel más fundamental posible. Y cuando DeWitt y Wheeler la escribieron, descubrieron algo extraordinario. Descubrieron que en esa ecuación el tiempo simplemente no aparecía. Déjame darte un poco de contexto histórico sobre quién era cada uno de estos 2 físicos, porque es relevante para comprender la autoridad intelectual del resultado. John Archibald Wheeler era uno de los físicos teóricos más influyentes del siglo XX. Había trabajado con Niels Bohr en los años 30 en los modelos nucleares que explicaron la fisión del uranio. Había sido profesor en Princeton durante décadas. Fue el mentor de Richard Feynman, Hugh Everett y muchos otros físicos que se convirtieron en figuras centrales de la física moderna. Fue él quien acuñó el término agujero negro para describir las soluciones de la relatividad general que Karl Schwarzschild había encontrado décadas antes. Y fue él quien se obsesionó durante buena parte de su carrera con la cuestión de cómo unificar la mecánica cuántica con la relatividad general. Bryce DeWitt, por su parte, era un físico teórico más joven, pero también extraordinariamente dotado, que había dedicado años a desarrollar formalismos matemáticos para abordar la gravedad cuántica. Cuando los dos colaboraron en el artículo de 1967, no eran excéntricos marginales. Eran 2 de los físicos más respetados del planeta, atacando uno de los problemas más difíciles de la física teórica. Léelo otra vez. El tiempo no aparecía, no como variable independiente, no como parámetro externo, no como coordenada dinámica. La ecuación de Wheeler-DeWitt describe el estado cuántico del universo entero como una función de la geometría espacial, pero no incluye ninguna evolución temporal. Es como si el universo fuera una fotografía cuatridimensional sin cronología interna.
una configuración estática en un espacio de configuraciones posibles. Y cuando DeWitt se encontró con este resultado, lo llamó el problema del tiempo. Lo llamó así porque inmediatamente comprendió que era un problema profundo, no solo un detalle técnico. Déjame explicarte por qué es tan perturbador este resultado. Si tomas la ecuación de Wheeler-DeWitt al pie de la letra, lo que estás diciendo es que el universo, en su nivel más fundamental, no tiene tiempo. No hay evolución, no hay cambio. Lo que existe es simplemente un conjunto de configuraciones posibles del universo, y la ecuación te dice cuáles son las probabilidades relativas de esas configuraciones. Pero no hay un antes y un después, no hay una hora que se mueva, no hay un proceso temporal. La física más fundamental, según la ecuación de Wheeler-DeWitt, es atemporal en un sentido radical. Y aquí está la paradoja que ha ocupado a los físicos teóricos durante casi 60 años desde que se escribió esta ecuación. Si la física fundamental es atemporal, entonces, ¿de dónde surge la experiencia del tiempo que tú y yo tenemos cada segundo de nuestras vidas? Si las ecuaciones más profundas no contienen tiempo, ¿cómo es posible que nuestro cerebro lo perciba como la cosa más obvia del universo? Esta es la versión moderna del problema del tiempo, y tiene un nombre técnico. Se llama la emergencia del tiempo. Y hay varias escuelas de pensamiento sobre cómo resolverla, ninguna de las cuales tiene un consenso completo detrás. Algunos físicos han argumentado que la ausencia de tiempo en la ecuación de Wheeler-DeWitt no es un problema real, sino un artefacto de haber aplicado mal la mecánica cuántica a la relatividad general. Según esta visión, al cuantizar la gravedad correctamente, el tiempo debería reaparecer como una propiedad emergente de subsistemas dentro del universo. No como una variable externa, sino como una relación entre partes del universo que pueden servir de reloj relativo para otras partes. Esta idea, llamada a veces el tiempo relacional o la hipótesis del tiempo como correlación, ha sido desarrollada por varios físicos teóricos durante los años 80 y 90, incluyendo trabajos importantes de Don Page y William Wouters en 1983. Según esta propuesta, no existe un tiempo universal, pero sí existen relaciones temporales locales que emergen cuando dividimos el universo en un subsistema que queremos estudiar y otro subsistema que sirve como reloj para medir su cambio. Pero hay otros físicos que han tomado el resultado de Wheeler-DeWitt aún más en serio, que han dicho, si las ecuaciones fundamentales no tienen tiempo, entonces el tiempo simplemente no existe en el nivel fundamental. Lo que existe es una geometría intemporal de configuraciones posibles, y la sensación del paso del tiempo es algo que emerge dentro de esa geometría como un patrón subjetivo de la consciencia. El tiempo, en esta visión radical, no es una característica del universo, sino una característica de cómo los sistemas complejos capaces de albergar memorias y expectativas procesan información sobre la geometría estática en la que están inmersos. El defensor más articulado y persistente de esta visión radical es Julian Barbour, un físico británico que ha dedicado gran parte de su carrera a argumentar que el tiempo no existe fundamentalmente. En 1999, Barbour publicó un libro titulado El fin del tiempo, una obra que ha sido a la vez influyente y controvertida dentro de la física teórica. En ese libro, Barbour propone una visión del universo que él llama Platonia, en honor a Platón. Platonia es un espacio de configuraciones. Cada punto en Platonia representa una configuración posible del universo entero, una instantánea de todo lo que existe en el cosmos en un momento dado. No hay conexiones temporales entre esos puntos, no hay trayectorias, no hay evolución. Platonia es simplemente el conjunto de todas las instantáneas posibles, existiendo intemporalmente como un paisaje estático. ¿Y cómo se explica entonces la experiencia del tiempo en Platonia? Barbour propone algo fascinante. Propone que cada instantánea contiene dentro de sí misma registros de lo que parece ser un pasado. Tu cerebro en este momento contiene recuerdos, memorias, trazas de experiencias anteriores. Pero según Barbour, esos recuerdos no son evidencia de un pasado real que ocurrió. Son simplemente características de la configuración presente del cerebro. Una instantánea particular en Platonia que contiene dentro de sí misma la información que interpretamos como memoria. Otras instantáneas en Platonia contienen otras configuraciones de cerebros con otras memorias. Y cuando una configuración tiene memorias que son consistentes con lo que parecería haber sido un pasado causal, entonces esa configuración experimenta la ilusión de haber venido de ese pasado. No hay flujo real, solo hay instantáneas que contienen evidencia aparente de flujo. Esta idea es tan radical que muchos físicos la rechazan por motivos que van desde el sentido común hasta preocupaciones técnicas específicas.
Pero Barbour ha defendido su visión con rigor matemático durante décadas, y sus argumentos han convencido a más gente de lo que los críticos admiten. Y lo más importante, su visión tiene el mérito de tomarse completamente en serio lo que las ecuaciones de Wheeler-DeWitt parecen estar diciendo. Si las ecuaciones no tienen tiempo, entonces tal vez no haya tiempo. Y si no hay tiempo, entonces la explicación de nuestra experiencia temporal tiene que ser encontrada no en la física fundamental, sino en la estructura de la información contenida en configuraciones particulares del universo. Configuraciones que incluyen cerebros capaces de tener la ilusión de recordar un pasado que en realidad no transcurrió. Piensa en lo que esto significa. Significa que tal vez cada instante de tu vida, cada recuerdo que tienes, cada plan que haces para el futuro, son todos características simultáneas de una configuración única del cosmos. No experiencias secuenciales en un flujo real de tiempo, sino aspectos simultáneos de una instantánea atemporal que contiene, entre otras cosas, un cerebro que cree erróneamente que ha vivido una sucesión de momentos. La sucesión misma es parte del contenido de la instantánea, no un proceso que ocurre fuera de ella. Yo sé que esto suena casi insoportable cuando lo escuchas por primera vez. Va contra todo lo que tu experiencia directa parece decirte. Y sin embargo, esa es precisamente la dirección en la que apuntan las ecuaciones más fundamentales que tenemos. Es la dirección en la que apuntó Einstein cuando escribió su carta sobre la muerte de Bezo. Es la dirección en la que apunta la geometría de Minkowski y el universo bloque. Y es la dirección en la que apunta, de manera aún más radical, la ecuación de Wheeler-DeWitt. Cada paso que la física teórica ha dado durante los últimos 100 años nos ha alejado un poco más de la intuición newtoniana del tiempo como flujo universal, y nos ha acercado un poco más a la visión de un cosmos atemporal, en el que la sensación del paso del tiempo es una construcción local de sistemas complejos. Déjame contarte ahora qué ha ocurrido más recientemente con este problema, porque la historia no termina con Barbour y la ecuación de Wheeler-DeWitt. Durante los últimos 20 años, varios programas de investigación diferentes en gravedad cuántica han seguido luchando con el problema del tiempo, y cada uno ha llegado a conclusiones ligeramente distintas. Déjame mencionarte algunos de ellos para que veas la diversidad del paisaje contemporáneo. Primero está la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es, hoy, uno de los candidatos más populares a una teoría cuántica de la gravedad. En la teoría de cuerdas, las partículas fundamentales no son puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes, y el espacio-tiempo tiene más de 4 dimensiones, con las dimensiones adicionales enrolladas en formas compactas demasiado pequeñas para ser detectadas directamente. La teoría de cuerdas asume típicamente un fondo espacio-tiempo fijo, sobre el que las cuerdas se mueven y vibran. Este fondo es, en cierto sentido, un regreso al paradigma newtoniano de un escenario externo. El tiempo, en la teoría de cuerdas estándar, sigue siendo un parámetro de fondo, lo cual significa que la teoría de cuerdas no resuelve realmente el problema del tiempo, sino que lo aparca asumiendo un marco temporal preexistente. Segundo, está la gravedad cuántica de bucles, desarrollada principalmente por Abhay Ashtekar, Carlo Rovelli y Lee Smolin durante los años 80 y 90. La gravedad cuántica de bucles toma un enfoque radicalmente distinto. En lugar de asumir un espacio-tiempo de fondo, trata el propio espacio-tiempo como un sistema cuántico, compuesto por pequeños elementos geométricos discretos, llamados redes de spin. En esta teoría, el problema del tiempo adquiere un carácter aún más extremo. El tiempo no solo desaparece en las ecuaciones fundamentales, sino que se propone que lo que llamamos tiempo es una propiedad emergente del entrelazamiento cuántico entre diferentes partes de una red de spin subyacente. Carlo Rovelli, en particular, ha defendido lo que llama una visión relacional del tiempo, según la cual el tiempo no existe como entidad independiente, sino que surge de las correlaciones entre subsistemas del universo. En 2014, Rovelli publicó un libro titulado La realidad no es lo que parece, en el que articula esta visión para el público general. Y en 2018 publicó otro libro titulado El orden del tiempo, donde profundiza específicamente en cómo el tiempo emerge o deja de emerger en la gravedad cuántica de bucles. Si todo esto te parece cada vez más perturbador, si valoras que alguien te lleve por las verdades que la educación formal prefiere mantener enterradas, puedes apoyar este trabajo directamente usando el botón de supergracias. Aprecio profundamente a quienes deciden respaldar estos viajes hacia las preguntas más fundamentales de la física. Si tienes el valor de seguir escuchando, déjame mostrarte cómo se ha intentado combinar todas estas ideas teóricas con la evidencia experimental y por qué el consenso sobre la naturaleza del tiempo sigue siendo tan frágil
incluso después de décadas de intentos. Tercero, está el enfoque de los conjuntos causales, desarrollado por Rafael Sorkin y otros. En este enfoque, el espacio-tiempo fundamental está compuesto por elementos discretos, ordenados por relaciones causales. El tiempo, en este marco, se relaciona con el orden parcial de causalidad entre eventos discretos, pero no hay un flujo continuo. Hay solo una estructura combinatoria que el mundo observable construye sobre sí misma mediante relaciones de antes y después. Y cuarto, está el enfoque de la termodinámica del espacio-tiempo, defendido por físicos como Ted Jacobson, que sugiere que las ecuaciones de Einstein de la relatividad general pueden derivarse como relaciones termodinámicas aplicadas a horizontes causales. En este enfoque, el tiempo y la geometría del espacio-tiempo son propiedades emergentes de procesos cuánticos subyacentes que están más cerca de la termodinámica que de la mecánica clásica. Todos estos enfoques comparten algo. Todos ellos, de maneras distintas, sugieren que el tiempo, como nosotros lo experimentamos, no es una característica fundamental del universo, sino una propiedad emergente que surge de algo más profundo. Ninguno de ellos restaura la visión newtoniana del tiempo absoluto. Ninguno de ellos salva la intuición ingenua de que el tiempo fluye uniformemente en algún lugar fundamental. Todos ellos, con diferentes vocabularios técnicos, dicen variantes de lo mismo. El tiempo, en su nivel más profundo, no existe como lo imaginas. Emerge, se construye, aparece como un patrón dentro de una realidad que en sí misma no tiene tiempo. Y ahora la pregunta que quiero dejar colgando para la siguiente parte es esta. Si todas las mejores teorías físicas apuntan en la misma dirección, si todas sugieren que el tiempo es emergente o ilusorio, entonces, ¿por qué tu cerebro insiste tan tenazmente en percibirlo como fundamental? ¿Qué está haciendo exactamente tu sistema nervioso para construir la sensación del paso del tiempo a partir de una realidad subyacente que probablemente no fluye? Esa pregunta nos lleva al territorio de la neurociencia y la filosofía de la mente. Y es donde las respuestas se vuelven especialmente fascinantes y especialmente inquietantes. Porque lo que los neurocientíficos están descubriendo sobre cómo el cerebro procesa el tiempo sugiere que la ilusión temporal que sientes es mucho más construida, mucho más manipulable y mucho más extraña de lo que jamás habrías imaginado. El tiempo que tu cerebro inventa no es un accidente, no es un error. Es una construcción biológica tan sofisticada y tan profundamente integrada en tu experiencia que resulta invisible para tu introspección. Y desenterrar los mecanismos de esa construcción, mostrarte cómo tu cerebro genera literalmente la sensación del flujo temporal a partir de procesos neuronales que no tienen nada que ver con el tiempo objetivo, es lo que vamos a hacer en la siguiente parte del viaje. Quédate conmigo, porque si hasta ahora la física te ha sorprendido, lo que viene desde la neurociencia va a darle una dimensión completamente nueva a todo lo que hemos discutido. La ilusión más convincente del cosmos no es solo una curiosidad filosófica, es un hecho biológico verificable. Y los experimentos que lo demuestran son más extraños de lo que podrías imaginar. Ahora quiero llevarte a un territorio que pocos divulgadores se atreven a cruzar cuando hablan del tiempo, el territorio de tu propio cerebro. Porque si las ecuaciones fundamentales de la física nos dicen que el tiempo probablemente no existe en el nivel más profundo, entonces la pregunta que queda por responder es esta. ¿Qué está haciendo exactamente tu sistema nervioso para construir la sensación del paso del tiempo a partir de una realidad subyacente que, según la mejor física que tenemos, no fluye? La respuesta a esta pregunta es una de las más fascinantes y menos conocidas de la neurociencia contemporánea, y va a cambiar la forma en que piensas sobre tu propia experiencia consciente. Empecemos con un hecho que probablemente te sorprenda. Tu cerebro no percibe el tiempo. El cerebro no tiene un órgano sensorial dedicado a detectar el paso del tiempo, como tiene ojos para la luz o oídos para el sonido. No hay receptores temporales. No hay un sistema sensorial específico que mida directamente el flujo del tiempo. Y sin embargo, tú tienes una sensación clarísima, constante, irrefutable, de que el tiempo está pasando. ¿De dónde viene esa sensación si no hay ningún órgano que la detecte? La respuesta de la neurociencia es inquietante y reveladora. Esa sensación es una construcción, una inferencia, un relato que tu cerebro fabrica a partir de otras señales que sí puede medir directamente, como los cambios en el entorno, los latidos del corazón, los patrones de actividad neuronal, las transiciones entre estados emocionales. El tiempo que sientes pasar es el producto final de un proceso de construcción mental que ocurre en múltiples regiones cerebrales simultáneamente,
y ese proceso está plagado de peculiaridades que revelan cuán alejado está el tiempo percibido del tiempo objetivo medido por los relojes. Déjame contarte el experimento más famoso sobre la construcción cerebral del tiempo, porque ilustra perfectamente cómo tu cerebro inventa literalmente la experiencia temporal que sientes como inmediata. En los años 80, un neurocientífico llamado Benjamin Libet realizó una serie de experimentos en la Universidad de California en San Francisco que iban a cambiar para siempre nuestra comprensión de cómo funciona la conciencia temporal. Libet estaba interesado en una pregunta aparentemente simple. ¿Cuándo exactamente toma una decisión consciente el cerebro humano? ¿En qué momento preciso una intención emerge en la conciencia? Parece una pregunta trivial. La respuesta obvia es que tú decides algo y luego lo haces. Tu decisión consciente precede a la acción. Ese es el modelo intuitivo que todos llevamos dentro de la cabeza sobre cómo funciona el libre albedrío. Primero decides, luego actúas. Libet diseñó un experimento elegante para ponerlo a prueba. Sentaba a los participantes frente a un reloj con un punto que giraba rápidamente, como una aguja rotatoria. Les pedía que realizaran un movimiento simple, como flexionar la muñeca o presionar un botón, en cualquier momento que ellos eligieran libremente. Y les pedía que, al completar el movimiento, le informaran en qué posición estaba el punto giratorio del reloj en el momento exacto en que sintieron la primera intención consciente de moverse. Mientras tanto, Libet medía la actividad cerebral de los participantes usando electroencefalografía. Estaba buscando un tipo específico de señal conocida como potencial de preparación, o Bereitschaftspotential en alemán, un aumento gradual de la actividad eléctrica en el córtex motor que se había descubierto en los años 60 y que precede a cualquier movimiento voluntario. Los resultados, publicados en un artículo fundamental en 1983 con sus colaboradores Gleason, Wright y Pearl en la revista Brain, fueron tan inesperados que generaron un terremoto en la filosofía de la mente y la neurociencia cognitiva. Libet encontró que el potencial de preparación comenzaba en promedio unos 550 milisegundos antes del movimiento. Es decir, más de medio segundo antes de que el dedo se moviera, el cerebro ya estaba generando la actividad que iba a producir ese movimiento. Hasta aquí, nada demasiado sorprendente. Lo sorprendente fue lo que encontró sobre la intención consciente. Los participantes reportaban haber sentido la primera intención consciente de moverse aproximadamente 200 milisegundos antes del movimiento real. 550 milisegundos para el potencial de preparación, 200 milisegundos para la sensación consciente de haber decidido. La diferencia es de aproximadamente 350 milisegundos. Ese es el intervalo entre el momento en que el cerebro ya ha empezado a preparar el movimiento y el momento en que tú sientes haberlo decidido conscientemente. Déjame darte un contexto adicional sobre este hallazgo, porque hay detalles que hacen el resultado todavía más extraño. Libet descubrió que el potencial de preparación no era una señal única, sino que tenía diferentes perfiles dependiendo de cuánta espontaneidad reportaban los participantes. En series donde los voluntarios reportaban haber sentido una espontaneidad caprichosa, casi aleatoria, los potenciales de preparación comenzaban unos 350 milisegundos antes de la intención consciente. En series donde había cierta preplanificación subconsciente, empezaban mucho antes, a veces más de un segundo. En ambos casos, sin embargo, la estructura esencial se mantenía. El cerebro sabía que iba a moverse antes de que tú supieras que ibas a moverte. El hueco entre el conocimiento cerebral y la consciencia del propio conocimiento es una ventana temporal mensurable, replicable y extraordinariamente incómoda para cualquier concepción ingenua de libre albedrío y agencia consciente. Piensa en las implicaciones. Significa que para cuando tu mente consciente se da cuenta de que ha decidido moverse, el cerebro ya ha estado preparando ese movimiento durante más de un tercio de segundo. La sensación de estar decidiendo, esa sensación que tú experimentas como el momento fundacional de tu agencia, no es el momento en que la decisión se toma. Es el momento en que tu consciencia se entera, con retraso, de una decisión que procesos inconscientes ya habían tomado antes. El libre albedrío, en la interpretación más radical de los resultados de Libet, puede ser una ilusión construida a posteriori por tu cerebro. Tú no decides conscientemente y luego actúas. Tu cerebro decide inconscientemente, comienza la acción, y luego fabrica en tu conciencia la sensación retrospectiva de haber decidido, en un momento que no coincide con el momento real en que la decisión fue tomada. El experimento de Libet ha sido objeto de críticas durante los 40 años que han pasado desde su publicación. Algunos investigadores, como Aaron Schurger en 2012,
Han argumentado que el potencial de preparación puede ser solo un artefacto estadístico, ruido estocástico promediado que parece tener una estructura causal, pero que en realidad no representa una decisión inconsciente previa. Un metaanálisis de estudios tipo Libet publicado en 2021 encontró que aunque el patrón temporal en el que el potencial de preparación precede a la intención consciente sí existe, la evidencia es más débil de lo que se presenta popularmente. Y filósofos como Daniel Dennett han señalado que hay ambigüedades profundas en cómo se mide el momento subjetivo de la decisión, dado que los participantes tienen que leer un reloj rotatorio y reportar una posición, introduciendo errores temporales propios del proceso de observación. Estas críticas son importantes y matizan las interpretaciones más dramáticas del resultado original. Pero escúchame bien, porque incluso con todas las matizaciones, el experimento de Libet revela algo que es extraordinariamente significativo para nuestra discusión. Revela que el momento subjetivo en el que tú sientes que algo ocurre en tu mente no coincide con el momento objetivo en el que las bases neuronales de ese algo comienzan a operar. Hay un desfase, hay una brecha, y esa brecha es la huella dactilar de la construcción cerebral del tiempo. Tu consciencia no es un espejo transparente de la actividad neuronal, es una narración retrospectiva, generada con un retraso variable, que tu cerebro fabrica para dar coherencia temporal a procesos que en realidad ocurrieron antes, en paralelo, o de formas que no respetan la cronología simple que la conciencia impone. Y esto es solo el principio. Porque una vez que entiendes que el tiempo que percibes es una construcción, empiezas a ver evidencias de esa construcción por todas partes en la neurociencia moderna. Déjame contarte algunas más. Tu cerebro sincroniza activamente percepciones que llegan a velocidades diferentes. Cuando ves a alguien hablar, la luz del movimiento de sus labios llega a tus ojos prácticamente de forma instantánea. El sonido de su voz, en cambio, viaja mucho más lentamente a través del aire y llega a tus oídos con un retraso medible. Si estás a 10 metros de la persona, ese retraso es de aproximadamente 30 milisegundos. Si estás a 20 metros, es de 60 milisegundos. Y sin embargo, tú no experimentas ese desfase. Tú experimentas los labios moviéndose y el sonido saliendo exactamente al mismo tiempo. Tu cerebro ha compensado activamente el retraso del sonido para presentarte una experiencia sincronizada. Esa compensación ocurre automáticamente, sin que tú te des cuenta, y es uno de los trucos más sutiles y más extraordinarios que tu sistema nervioso realiza constantemente. El presente que experimentas no es un instante absoluto. Es una construcción que integra señales que llegaron a tu cerebro en momentos objetivamente diferentes y las reorganiza en una narrativa temporalmente coherente. Y eso significa que lo que tú llamas ahora no es un momento, es una ventana. Una ventana de aproximadamente varios cientos de milisegundos durante la cual tu cerebro está procesando información y ensamblándola en una experiencia consciente unificada. Los neurocientíficos estiman que esta ventana dura entre 50 y 500 milisegundos, dependiendo del tipo de información que se esté procesando. Todo lo que ocurre dentro de esa ventana es presentado a tu conciencia como ahora. Eventos que objetivamente estaban separados por décimas de segundo son reempaquetados en un único instante subjetivo. El ahora no existe como punto, existe como intervalo. Y ese intervalo es construido por tu cerebro, según reglas que tú no controlas y de las que normalmente no eres consciente. Si todo esto te fascina o te inquieta, si valoras que alguien te muestre estas verdades sobre tu propia experiencia, que la educación formal nunca te explicó, puedes apoyar este trabajo directamente usando el botón de Supergracias. Aprecio profundamente a quienes deciden respaldar este viaje hacia las capas más profundas de nuestra propia mente. Y si tienes el valor de seguir escuchando, déjame mostrarte uno de los aspectos más perturbadores de cómo tu cerebro fabrica la experiencia temporal. Un aspecto que conecta directamente con las ecuaciones sin tiempo que exploramos en las partes anteriores del viaje, la dilatación subjetiva del tiempo. Este es un fenómeno que todos hemos experimentado alguna vez y que la neurociencia ha empezado a estudiar con rigor en los últimos años. Cuando vives una experiencia altamente emocional, especialmente una situación de miedo intenso, el tiempo parece ralentizarse. Los testigos de accidentes de coche frecuentemente reportan que los instantes previos al impacto parecieron durar muchísimo más de lo que en realidad duraron. Las personas que caen desde altura describen el descenso como si durara minutos, cuando en realidad duró solo unos segundos. Durante una crisis de pánico, los segundos se estiran en lo que parece ser una eternidad. Esta experiencia no es una ilusión sin base biológica.
Es el resultado de cambios reales en cómo tu cerebro procesa la información temporal durante estados emocionales extremos. Un estudio conducido por David Eagleman en 2007 llevó a sus participantes a una caída libre controlada y encontró que, aunque subjetivamente la caída parecía durar más, objetivamente los participantes no adquirían más información durante el evento. Lo que estaba pasando no era que el cerebro viera más en menos tiempo, era que el cerebro estaba codificando la experiencia con mayor densidad y luego, al recordarla, reconstruía una duración subjetiva basada en la cantidad de información codificada. Más información implicaba más duración percibida. Menos información implicaba menos duración percibida. El experimento de Eagleman fue extraordinariamente ingenioso. Diseñó un dispositivo llamado cronómetro perceptual, que mostraba números que parpadeaban demasiado rápido para ser leídos en condiciones normales. Si la dilatación subjetiva del tiempo durante el miedo fuera realmente un aumento de la velocidad de procesamiento visual, entonces los participantes durante la caída deberían ser capaces de leer los números que normalmente no podían leer. Pero no fue así. Durante la caída libre, los participantes no eran mejores leyendo los números que en condiciones normales. Lo cual demuestra que durante las experiencias dilatadas no estamos realmente percibiendo más. Estamos recordando de manera más densa, y esa densidad mnemónica se reconstruye después como si hubiera habido más tiempo para experimentar. La dilatación del tiempo no es perceptual, es memorística. Es una ilusión del recuerdo, no de la experiencia inmediata. Piensa en lo que esto revela. Revela que la duración que sientes de un evento no es una medida objetiva de su duración real. Es una función de cuánto procesó tu cerebro durante ese evento. Las experiencias ricas en detalles parecen durar más. Las experiencias pobres en detalles parecen durar menos. Y esa correspondencia entre cantidad de procesamiento y duración subjetiva es uno de los descubrimientos más significativos de la neurociencia del tiempo contemporánea. Tu experiencia del tiempo no es una medida directa del tiempo. Es una inferencia basada en indicadores indirectos, principalmente el contenido informativo de lo que acabas de vivir. Tu cerebro no mide el tiempo como un reloj mide los segundos. Lo estima como un contador estima la riqueza de sus recuerdos. Y esto explica muchas de las peculiaridades conocidas de la experiencia temporal cotidiana. Explica por qué el primer día en un lugar nuevo parece durar una eternidad, mientras que una semana entera en un entorno familiar apenas deja rastro en tu memoria. El lugar nuevo es rico en información, requiere procesamiento intensivo, y por lo tanto genera una duración subjetiva grande. El entorno familiar es procesado casi automáticamente, con poca codificación nueva, y por lo tanto se comprime en tu memoria en una sensación de tiempo breve. Explica por qué el tiempo parece pasar más rápido a medida que envejecemos. Con la edad, cada vez más experiencias se convierten en variaciones de patrones familiares, menos información nueva se codifica, y los años empiezan a sentirse más cortos, aunque objetivamente sigan durando lo mismo. Explica por qué un verano de tu infancia parece haber durado meses, mientras que un verano reciente apenas pasó en un suspiro. No es que los veranos objetivamente hayan sido distintos, es que tu cerebro joven, enfrentándose a un mundo lleno de novedades, codificaba más densamente cada instante, y al reconstruir la memoria, percibe esa densidad como duración extendida. Ahora quiero que integres estas observaciones con lo que hemos discutido en las partes anteriores. Las ecuaciones fundamentales de la física no contienen tiempo. El universo, según Wheeler DeWitt y sus sucesores, puede ser fundamentalmente atemporal. Y sin embargo, tu cerebro está constantemente construyendo una experiencia subjetiva de flujo temporal a partir de procesos neuronales que no miden directamente el tiempo, sino que lo inferen a partir de indicadores indirectos, como la cantidad de información procesada, la sincronización de señales sensoriales, y las memorias de eventos anteriores reconstruidas en el presente. ¿Ves la convergencia? La física nos dice que el tiempo probablemente no es una característica fundamental del universo. La neurociencia nos dice que el tiempo que sentimos no es una medida directa de nada objetivo, sino una construcción que nuestro cerebro fabrica. Las dos disciplinas, aproximándose desde direcciones completamente opuestas, llegan a una conclusión similar. El tiempo tal como lo experimentas es inventado por el universo, en cierto sentido, que no lo tiene como característica fundamental, y por tu cerebro, en otro sentido, que lo construye sin tener acceso a una medida objetiva. Y aquí está la trampa más profunda de todas, la que quiero que te lleves de esta parte del viaje. Si tu cerebro construye el tiempo a partir de indicadores indirectos, entonces tu acceso a la realidad fundamental atemporal que la física sugiere está permanentemente bloqueado.
No porque la realidad sea inaccesible en principio, sino porque tu aparato cognitivo está diseñado para traducir cualquier cosa que encuentre en términos temporales. Tu cerebro es una máquina de temporalización. Todo lo que procesa lo convierte en secuencia, en flujo, en antes y después. Incluso si la realidad última fuera una geometría estática sin tiempo, tu conciencia no tendría forma de experimentarla directamente como tal. Tendría que experimentarla como si fluyera, porque la conciencia misma está construida sobre el supuesto del flujo. El tiempo no es solo lo que tu cerebro inventa, es el idioma mismo en el que tu cerebro piensa. Y eso significa que salir de ese idioma para ver la realidad tal como es, si es que existe una realidad tal como es, puede ser literalmente imposible para una mente humana. Esa observación nos lleva directamente a la pregunta más profunda de todo este viaje. La pregunta sobre qué relación hay entre el tiempo que inventa tu cerebro, el tiempo que no aparece en las ecuaciones fundamentales, y el tiempo que tú vas a dejar de experimentar algún día cuando tu cerebro deje de funcionar. Porque cada uno de los tres es diferente, y la distancia entre ellos es una de las lecciones más importantes que la física y la neurociencia combinadas pueden enseñarnos sobre lo que somos realmente. Esa es la reflexión que viene en la siguiente parte, donde el viaje se vuelve existencial, donde las ecuaciones se encuentran con la experiencia humana más íntima, donde la pregunta sobre la realidad del tiempo se convierte en la pregunta sobre la realidad de ti mismo. Quédate conmigo, lo que viene no es fácil, pero es lo que hace que todo este viaje valga la pena. Porque la pregunta sobre si el tiempo existe, formulada en el lenguaje frío de las ecuaciones, acaba tocando algo que está debajo de toda ecuación, algo que solo tú puedes responder desde tu propia experiencia, algo que va a requerir que abandones durante unos minutos la seguridad de las respuestas técnicas y te adentres en el territorio más íntimo que cualquier ser humano puede explorar, el territorio de lo que eres tú, desnudo de todo relato, en presencia de un cosmos que, según nuestras mejores teorías, ni siquiera sabe lo que significa la palabra antes. Hemos llegado al punto del viaje donde las ecuaciones se encuentran con la experiencia humana más íntima, donde la pregunta sobre si el tiempo existe deja de ser abstracta y se convierte en algo profundamente personal. Porque si todo lo que hemos explorado hasta ahora es correcto, si las ecuaciones fundamentales no contienen tiempo, y si tu cerebro lo construye activamente a partir de indicadores indirectos, entonces hay algo que tenemos que enfrentar juntos. Algo que muy pocos divulgadores están dispuestos a formular con la claridad que merece. Algo que toca directamente la pregunta sobre qué eres tú y qué significa estar vivo. Déjame empezar por plantearte una distinción que nunca te han enseñado y que va a reorganizar tu forma de pensar sobre todo lo que sigue. Existen al menos 3 tiempos diferentes, y los confundimos todo el tiempo en el lenguaje cotidiano. El primer tiempo es el tiempo que tu cerebro inventa. Es la sensación de flujo, el ahora que avanza, la narrativa de pasado, presente y futuro que tu sistema nervioso construye cada segundo de cada día. Es el único tiempo al que tú tienes acceso subjetivo directo. Es el tiempo de tu experiencia. El segundo tiempo es el tiempo que aparece en las ecuaciones de la física clásica y de la relatividad. Es una coordenada, una dimensión del espacio-tiempo, una variable que los físicos utilizan para describir cómo cambian los sistemas. No fluye en el sentido subjetivo del primer tiempo. Existe como estructura matemática dentro de la cual los acontecimientos están ordenados. Y el tercer tiempo, el más profundo y el más perturbador, es el que no aparece en las ecuaciones fundamentales de la gravedad cuántica. Es el tiempo que no está. El tiempo que falta en la ecuación de Wheeler-DeWitt. El tiempo que, si tomamos en serio las mejores teorías contemporáneas, puede no ser una característica del universo en absoluto, sino solo una propiedad emergente que surge de configuraciones particulares de la información contenida en el cosmos. Estos 3 tiempos son completamente distintos, y el hecho de que nuestro lenguaje cotidiano use la misma palabra para todos ellos es una de las confusiones más grandes de la conversación popular sobre el tiempo. Cuando alguien te pregunta qué hora es, está preguntando por el segundo tiempo. Cuando alguien dice que el tiempo vuela cuando te diviertes, está hablando del primer tiempo. Cuando un físico teórico dice que el tiempo emerge de la gravedad cuántica, está hablando del tercer tiempo. Y las 3 afirmaciones son sobre cosas diferentes, sobre 3 niveles distintos de descripción que no se traducen fácilmente unos a otros. Ahora bien, hay una pregunta natural que surge de esta distinción. Si el tercer tiempo no existe en las ecuaciones fundamentales, ¿cómo es posible que el segundo tiempo, el que aparece en la física clásica y la relatividad, sea tan efectivo para describir el universo cotidiano?
¿Cómo es posible que las ecuaciones newtonianas y las einsteinianas funcionen tan bien si debajo de ellas hay una realidad atemporal? La respuesta a esta pregunta nos lleva a uno de los fenómenos más fascinantes y menos comprendidos de toda la física: la flecha del tiempo. La flecha del tiempo es una expresión que acuñó el astrofísico británico Arthur Eddington en 1927 y se refiere al hecho extraordinariamente curioso de que casi todas las leyes fundamentales de la física son simétricas bajo inversión temporal. Léelo otra vez. Simétricas bajo inversión temporal. Significa que si tomas cualquier ley fundamental, como las ecuaciones de Newton, las de Maxwell para el electromagnetismo o las de la mecánica cuántica, y en todas ellas cambias la variable tiempo por su negativo, las ecuaciones siguen siendo igual de válidas. Las leyes no distinguen entre pasado y futuro. Un planeta puede orbitar alrededor del Sol en una dirección o en la opuesta, y ambos comportamientos son completamente compatibles con la gravitación newtoniana. Un electrón puede moverse hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, y la electrodinámica cuántica lo trata con igual naturalidad en ambos casos. Pero tú no experimentas el mundo así. Tú nunca ves un vaso roto volver a unirse por sí solo. Nunca ves el humo entrar de vuelta en un cigarrillo encendido. Nunca ves a una persona rejuvenecer a medida que pasan los años. El mundo cotidiano tiene una direccionalidad temporal clarísima. Las cosas envejecen, se rompen, se desordenan. Los huevos se baten pero no se desbaten. El café se mezcla con la leche, pero no se separa espontáneamente. Esta direccionalidad, esta asimetría entre pasado y futuro, es precisamente lo que Eddington llamó la flecha del tiempo. Y es un fenómeno que contradice abiertamente la simetría temporal de las leyes fundamentales. ¿Cómo resolvemos esta contradicción? La respuesta es Ludwig Boltzmann. En el siglo XIX, Boltzmann propuso que la flecha del tiempo no es una propiedad de las leyes fundamentales, sino una propiedad estadística de los sistemas con muchas partículas. La segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía de un sistema cerrado tiende a aumentar con el tiempo, no es una ley fundamental en el mismo sentido que las ecuaciones de Newton. Es una ley estadística. Emerge de la enorme cantidad de configuraciones posibles que un sistema puede adoptar. Hay muchísimas más formas de estar desordenado que de estar ordenado. Y por eso, si partes de una configuración ordenada, lo más probable estadísticamente es que evoluciones hacia configuraciones más desordenadas. No porque las leyes fundamentales te obliguen, sino porque el azar favorece el desorden por razones puramente combinatorias. Boltzmann pagó un precio personal altísimo por esta visión. Sus contemporáneos en el siglo XIX, incluyendo físicos prestigiosos como Ernst Mach y Wilhelm Ostwald, rechazaron la interpretación estadística de la termodinámica porque consideraban la existencia misma de los átomos como una hipótesis especulativa no demostrada. Boltzmann defendió sus ideas durante años contra la hostilidad de la comunidad científica. En 1906, agotado por la lucha, deprimido por el aparente rechazo de su obra, se quitó la vida en una habitación de hotel en Duino, Italia. Apenas unos años después, los experimentos de Perrin sobre el movimiento browniano y los cálculos de Einstein sobre la difusión confirmaron definitivamente la realidad de los átomos, validando la visión estadística de Boltzmann. Murió creyendo que había fracasado. La historia le dio la razón póstumamente, y la flecha del tiempo que Eddington nombraría 21 años después quedó comprendida, gracias a Boltzmann, como una consecuencia estadística de la estructura combinatoria de la realidad, no como una ley fundamental. Y aquí está el punto que quiero que captures con claridad. La flecha del tiempo que tu cerebro percibe, esa direccionalidad implacable que hace que el pasado parezca fijo y el futuro abierto, no es una característica fundamental del universo. Es una consecuencia estadística de las condiciones iniciales del cosmos. Al principio, justo después del Big Bang, el universo estaba en un estado de entropía extraordinariamente baja, y desde entonces, la entropía del universo ha estado aumentando monótonamente. Esa tendencia hacia el desorden es lo que crea la sensación de un tiempo que fluye del pasado al futuro. Los procesos físicos van en la dirección del aumento de entropía, y tu cerebro interpreta esa dirección como el flujo del tiempo. Pero si el universo hubiera empezado en un estado de entropía alta y estuviera evolucionando hacia un estado de entropía baja, la flecha del tiempo apuntaría en la dirección opuesta. O, más probablemente, no habría cerebros capaces de preguntarse por ella, porque los cerebros son estructuras altamente ordenadas que dependen del flujo de entropía para funcionar. Piensa en lo que esto significa.
Significa que tu sensación de que el tiempo fluye del pasado al futuro es, en última instancia, una consecuencia de las condiciones iniciales extraordinariamente improbables en las que el universo comenzó. Si el universo hubiera comenzado de otra manera, tu sensación del tiempo podría ser completamente distinta, o simplemente no existir. La flecha del tiempo no es una propiedad fundamental del cosmos. Es un accidente cósmico de las condiciones iniciales. Una dirección preferida que emerge de la baja entropía con la que la historia del universo comenzó. Y esto conecta directamente con las ecuaciones sin tiempo que exploramos en las partes anteriores. Si la flecha del tiempo es estadística y emergente, entonces es plenamente consistente con una física fundamental atemporal. Las ecuaciones fundamentales no necesitan contener tiempo. El tiempo que percibimos puede emerger como un patrón estadístico dentro de un marco básico que es intemporal. Y ese patrón estadístico, al combinarse con cerebros capaces de construir narrativas temporales a partir de memorias y expectativas, genera la experiencia subjetiva de un tiempo que fluye. Todo encaja. La física fundamental dice que no hay tiempo. La termodinámica estadística dice que la flecha del tiempo es emergente. La neurociencia dice que el cerebro construye la experiencia temporal a partir de indicadores indirectos. Las tres disciplinas se están aproximando a la misma conclusión desde direcciones diferentes. Y la conclusión es que el tiempo, tal como lo vives, es una construcción múltiple, en varios niveles, sobre una realidad subyacente que probablemente no fluye. Ahora prepárate, porque esto nos lleva directamente a la pregunta más profunda y más incómoda de todo el viaje. La pregunta sobre qué le ocurre al tiempo cuando el cerebro que lo construye deja de funcionar. Sí, estoy hablando de la muerte. Estoy hablando del momento en que tu aparato cognitivo deja de fabricar la experiencia temporal que has tenido cada segundo de tu vida. Si valoras este tipo de reflexiones que conectan la física más abstracta con las preguntas más personales, si te parece importante te acompañe en estas exploraciones que la divulgación popular prefiere evitar, suscríbete a Cosmos Revelado y usa el botón de supergracias para apoyar este trabajo. Y si tienes el valor de seguir escuchando, déjame llevarte hasta el final de este razonamiento, porque es donde la pregunta sobre el tiempo se convierte en una pregunta sobre ti mismo que va a quedarse contigo mucho después de que termine este vídeo. La mayoría de las personas piensan en la muerte como un evento temporal, un momento en el cronograma de su vida en el que todo termina, un punto en la línea del tiempo después del cual ya no hay más ellos. Esa concepción asume que el tiempo es real y que la muerte ocurre dentro de ese tiempo como cualquier otro evento. Pero si todo lo que hemos explorado juntos es correcto, esa concepción es profundamente problemática. Porque si el tiempo que tú experimentas es construido por tu cerebro, entonces cuando tu cerebro deja de funcionar, no es solo que tú dejas de experimentar eventos, es que el constructor mismo de la experiencia temporal cesa. Y eso implica algo que es extraordinariamente difícil de articular con precisión. Implica que la muerte, desde el punto de vista físico más profundo, no es un evento que ocurre en el tiempo. Es el cese del constructor que hacía que hubiera tiempo para ti. Déjame tratar de explicártelo de otra manera. Imagina el universo bloque. Imagina la geometría cuatridimensional estática, en la que todos los eventos existen simultáneamente como coordenadas fijas. En esa geometría, tu nacimiento es un evento. Tu vida es una línea de mundo que se extiende a lo largo de la dimensión temporal. Tu muerte es otro evento, situado en el extremo final de esa línea de mundo. Y esa línea de mundo existe, permanente, inamovible, como una estructura real del cosmos. No desaparece después de tu muerte. No deja de ser real. Simplemente termina, como un segmento termina donde sus coordenadas dicen que termina. Pero la experiencia que tienes a lo largo de esa línea de mundo, la experiencia subjetiva del flujo del tiempo, es algo diferente. Es algo que tu cerebro fabrica en cada punto de la línea de mundo. Y esa fabricación requiere que el cerebro funcione. Cuando deja de funcionar, la fabricación cesa. No hay más construcción de la hora, no hay más narración retrospectiva, no hay más ventana temporal de procesamiento. El constructor se apaga. ¿Y qué queda entonces? Desde el punto de vista externo, desde el punto de vista de la física, queda tu línea de mundo completa, existente en la geometría del espacio-tiempo, con todos los momentos que la componen. Tu yo de hace 20 años sigue siendo parte de esa geometría. Tu yo de la semana pasada sigue siendo parte. Tu yo de este instante en el que escuchas esto sigue siendo parte. Y tu yo del día antes de morir sigue siendo parte.
Todos esos yos existen en la geometría como puntos con coordenadas definidas. Ninguno de ellos desaparece después de tu muerte. La muerte no borra el pasado, no hace que tu vida anterior deje de haber existido. Solo añade el último punto a una línea que ya existía completa en la estructura cuatridimensional del cosmos. Escucha esto con atención porque es importante. Lo que desaparece con la muerte no es tu línea de mundo. Es el constructor de experiencia temporal que operaba a lo largo de ella. El tú que fabricaba el ahora cesa, pero el tú que existía como línea de mundo no cesa, solo termina. Como un libro termina en su última página pero no se borra hacia atrás. Esta distinción entre el fin del constructor y la persistencia de la línea de mundo es una de las lecciones más profundas que la física contemporánea tiene para ofrecernos sobre la naturaleza de la muerte. No nos dice que somos inmortales en ningún sentido místico. No nos promete que algo de nosotros sobreviva después del cese del cerebro. Pero nos dice algo sutil y poderoso. Nos dice que la existencia de tu vida no depende de que tu cerebro siga funcionando. Tu vida existió, existe en el universo bloque, como una estructura real con sus propias coordenadas. Y esa existencia no puede ser anulada retroactivamente por el hecho de que eventualmente el constructor que la experimentaba se apague. Einstein intuía esto cuando escribió su carta a la familia de Besso. Les decía que para los físicos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión tenazmente persistente. Lo que realmente estaba diciendo era esto, que Michel Besso no había dejado de existir, que su línea de mundo seguía siendo parte de la geometría del cosmos, que el hecho de que su cerebro hubiera dejado de construir experiencia temporal no eliminaba el hecho de que Michel había vivido, había pensado, había amado, había estado ahí. La muerte, en esta visión, no es aniquilación, es cese del constructor. Y la diferencia entre esas dos cosas es filosóficamente enorme. Ahora bien, quiero ser honesto contigo sobre las limitaciones de esta perspectiva. No sé si consuela a alguien que está enfrentando la pérdida de un ser querido o su propia mortalidad. Probablemente no. Porque lo que todos queremos, en el momento del duelo o del miedo a la muerte, no es que algo de nosotros persista en una geometría cuatridimensional abstracta. Queremos seguir experimentando. Queremos que el constructor siga funcionando. Queremos que el tiempo siga fluyendo dentro de nosotros. Y eso es precisamente lo que la muerte nos quita. La distinción entre el cese del constructor y la persistencia de la línea de mundo es intelectualmente significativa. Pero existencialmente, lo único que importa es el constructor. Y el constructor, cuando se apaga del todo. Sin embargo, hay algo más que quiero compartir contigo antes de cerrar esta parte. Algo que me parece profundamente importante para integrar todo lo que hemos explorado. Si el tiempo que experimentas es construido por tu cerebro, y si ese cerebro está generando ahora mismo, en este preciso instante, la sensación del flujo temporal que tú llamas vivir, entonces lo que estás haciendo en este momento, mientras escuchas estas palabras, es una de las cosas más asombrosas que el universo sabe hacer. Estás construyendo experiencia a partir de física. Estás fabricando la sensación del ahora a partir de procesos neuronales que en sí mismos son parte de una geometría que no fluye. Estás, literalmente, inventando el tiempo en el que tu vida ocurre. Y cada momento que inventas tiene un valor que no depende de si el universo, en su nivel fundamental, contiene tiempo o no. Depende de ti. Depende del constructor que ahora mismo está operando en tu cerebro. Depende de la conciencia que emerge de los procesos neuronales y que, mientras dure, es capaz de saborear cada segundo como algo real, vivido, experimentado. Esa capacidad es extraordinaria precisamente porque es frágil, porque el constructor no es eterno, porque algún día dejará de funcionar y la línea de mundo terminará su último punto. Pero mientras dure, mientras tú estés aquí, tu construcción del tiempo es la cosa más real que tienes, y quizás la única cosa que realmente te pertenece. En la siguiente parte, voy a cerrar este viaje con una reflexión final que intenta integrar todo lo que hemos explorado juntos. Voy a contarte qué significa vivir plenamente en un cosmos donde el tiempo probablemente no existe fundamentalmente. Voy a darte una forma de pensar sobre tu propia experiencia temporal que toma en serio tanto la física más profunda como la neurociencia más rigurosa, como la experiencia subjetiva más inmediata. Y voy a intentar responder, con toda la humildad que el tema merece, a la pregunta que ha estado flotando sobre todo este viaje. La pregunta de por qué el cosmos, si no tiene tiempo fundamentalmente, se molestó en producir criaturas como tú y yo, capaces de inventarlo con tanta tenacidad y tanta belleza.
Quédate para el cierre, porque es donde todas las piezas encajan, donde la ecuación sin tiempo y el cerebro que lo inventa se encuentran en una sola reflexión sobre lo que significa ser consciente en un universo que no necesitaba serlo. Y donde la pregunta que ha guiado todo este viaje, la pregunta sobre si el tiempo existe realmente, se transforma en una pregunta distinta. Una pregunta que solo tú puedes responder. Una pregunta que no necesita equations ni experimentos, sino solo el valor de mirar con honestidad tu propia experiencia del instante presente. Hemos llegado al final del viaje. Y antes de cerrar, quiero que te detengas un momento a considerar lo que hemos recorrido juntos. Empezamos con algo que parecía la cosa más obvia del universo, esa sensación inmediata y constante de que el tiempo pasa, esa certeza intuitiva que tu cerebro te entrega cada segundo de cada día. Desmontamos esa certeza mostrando que las ecuaciones más fundamentales de la física contemporánea, desde la relatividad especial de Einstein en 1905 hasta la ecuación de Wheeler-DeWitt de 1967, describen un universo en el que el tiempo no fluye, o incluso no aparece en absoluto. Exploramos el universo bloque que emerge de la geometría de Minkowski, donde todos los eventos existen simultáneamente como coordenadas de una estructura cuatridimensional estática. Vimos cómo Julian Barbour y otros han llevado esta idea al extremo, proponiendo que el tiempo es una ilusión construida dentro de configuraciones particulares de un paisaje intemporal que él llama Platonia. Pasamos de la física a la neurociencia, donde los experimentos de Libet nos mostraron que incluso la sensación subjetiva del momento presente no coincide con el momento real en que tu cerebro decide algo, revelando que tu experiencia temporal tiene un retraso medible respecto a los procesos neuronales que la generan. Vimos cómo David Eagleman demostró que la dilatación subjetiva del tiempo durante el miedo no es perceptual sino memorística, un truco que tu cerebro juega al reconstruir experiencias ricas en información como si hubieran durado más de lo que duraron. Y en la parte anterior distinguimos entre tres tiempos completamente distintos: el tiempo que el cerebro inventa, el tiempo que aparece en las ecuaciones clásicas y el tiempo que no aparece en las ecuaciones fundamentales de la gravedad cuántica, mostrando que confundirlos es una de las grandes fuentes de malentendidos populares sobre este tema. Ahora quiero hacer algo que hasta ahora no he hecho. Quiero dejar por un momento las ecuaciones y los experimentos y hablarte directamente, sin el filtro técnico, sobre lo que creo que todo esto significa. No como físico, no como neurocientífico, como alguien que lleva más de 6 décadas reflexionando sobre estas cuestiones y que ha llegado, en los últimos años, a una comprensión personal que quiero compartir contigo. Porque al final la ciencia pura puede describir las ecuaciones, puede medir los potenciales de preparación, puede calcular la entropía, pero no puede responder la pregunta que realmente importa. La pregunta sobre qué significa todo esto para ti, para tu vida, para la manera en que decides vivir los años que te queden, sean muchos o pocos. Empecemos con lo que creo que es el error más grande que cometemos al pensar sobre el tiempo. Asumimos que si el tiempo es construido por el cerebro, o si no aparece en las ecuaciones fundamentales, entonces es menos real. Asumimos que la construcción es sinónimo de ilusión y que la ilusión es sinónimo de falsedad. Es un error profundo. El hecho de que algo sea construido por procesos neuronales no lo hace menos real que el hecho de que algo sea medido por instrumentos físicos. Los colores que ves son construidos. Los sonidos que escuchas son construidos. Las emociones que sientes son construidas. Y sin embargo, todas esas cosas son reales en el único sentido que importa cuando hablamos de tu vida. Son reales porque son parte de tu experiencia, porque son el material del que está hecha tu vida consciente, porque sin ellas no habría un tú capaz de preguntarse si son reales. Lo mismo ocurre con el tiempo. El hecho de que tu cerebro lo construya, el hecho de que no aparezca en la ecuación de Wheeler-DeWitt, no significa que sea falso. Significa que es una construcción. Y una construcción puede ser la cosa más real de tu vida precisamente porque es lo que tú eres capaz de vivir, lo que tú eres capaz de experimentar, lo que tú eres capaz de amar y de perder y de recordar. Cuando tu cerebro fabrica la sensación de que esta mañana está pasando, esa sensación no es menos real que los átomos que componen tu taza de café. Es diferente, opera en un nivel distinto, emerge de procesos más fundamentales. Pero dentro del único ámbito al que tú tienes acceso directo, el ámbito de la experiencia consciente, es completamente real. Y aquí viene la primera de las dos lecciones que quiero que te lleves de este viaje. La construcción del tiempo por tu cerebro no es un defecto, es un logro. Es una de las cosas más extraordinarias que el universo sabe hacer. Piénsalo, el cosmos
en su nivel más fundamental, puede ser atemporal. Una geometría estática sin flujo. Y sin embargo, dentro de esa geometría, en un planeta específico, en una especie específica, han emergido cerebros capaces de tomar esa realidad sin tiempo y fabricar a partir de ella una experiencia subjetiva de flujo, de pasado, de presente, de futuro. Esos cerebros han convertido una estructura matemática estática en un relato vivido. Han transformado coordenadas en narrativa. Han inventado el tiempo donde antes solo había geometría. Y esa invención no es una falsificación del universo. Es una nueva capa de realidad que el universo no tenía antes de que aparecieran los cerebros capaces de crearla. Tú, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, eres un inventor de tiempo. Cada milisegundo que tu consciencia procesa, cada recuerdo que evocas, cada expectativa que anticipas, es un acto de creación. No creación desde la nada, sino creación a partir de los materiales que el universo te ha dado. El universo te ha dado un cerebro. El cerebro te da la capacidad de construir experiencia temporal. Y tú con esa capacidad estás aquí, vivo, consciente, capaz de considerar la pregunta sobre la existencia del tiempo. Esa capacidad es lo más valioso que tienes. No porque sea eterna, precisamente porque no lo es. Piensa en la rareza cósmica de esto. Durante aproximadamente 13.800 millones de años, el universo existió sin ningún cerebro capaz de construir experiencia temporal. Solo geometría, solo partículas interactuando, solo estrellas naciendo y muriendo en un cosmos silencioso, donde ninguna conciencia fabricaba la sensación de que algo estaba pasando. Y luego, en un rincón minúsculo de una galaxia cualquiera, sobre un planeta cualquiera, la biología produjo los primeros sistemas nerviosos capaces de integrar información sensorial en narrativas temporales. Y con esos sistemas nerviosos, por primera vez en la historia del universo, alguien pudo decir, está pasando ahora mismo. Ese acto, esa capacidad de decir ahora, es tal vez el fenómeno más raro que ha ocurrido en todo lo que llamamos cosmos. Mucho más raro que la formación de galaxias, mucho más raro que la emergencia de la vida. Porque galaxias y vida han podido surgir en muchos lugares, pero un cerebro capaz de construir experiencia temporal consciente es, por lo que sabemos, extraordinariamente escaso. Tú eres uno de ellos, y ese hecho solo, sin añadir nada más, debería hacerte sentir que estás en posesión de algo valioso. Y eso nos lleva a la segunda lección, la fragilidad del constructor. Como vimos en la parte anterior, el cerebro que construye tu experiencia temporal no es permanente. Algún día dejará de funcionar, y cuando deje de funcionar, la fabricación del tiempo para ti cesará. Tu línea de mundo seguirá existiendo en la geometría del cosmos, como todas las líneas de mundo de los que han vivido antes que tú. Pero ya no habrá un tú en el sentido experiencial que ahora conoces. La construcción se apagará. El relato terminará. Y aquí está la parte que quiero que medites con todo el cuidado del que seas capaz. Esa fragilidad no es una tragedia. Es la razón por la que cada instante que tu cerebro construye tiene valor. Si el constructor fuera eterno, si pudieras fabricar experiencia temporal para siempre, entonces cada instante particular perdería parte de su significado. Sería solo uno entre infinitos. Pero como el constructor es limitado, como algún día se apagará, cada construcción individual es preciosa. No tiene repeticiones, no tiene segundas oportunidades. El instante que estás viviendo ahora es único en la historia entera del cosmos. No porque el universo se molesta en hacerlo único, sino porque tú eres el único que puede construirlo tal como lo construyes. Y una vez que dejes de construirlo, ese instante específico ya no será construido por nadie más, con exactamente tus coordenadas, tu memoria, tu biografía, tu manera de mirar el mundo. Esa unicidad no es un consuelo cósmico, no es una promesa de inmortalidad. Es una descripción desnuda de lo que significa ser un inventor mortal de tiempo, en un universo que tal vez fundamentalmente no lo tiene. Y cuando la tomas en serio, cambia radicalmente cómo quieres vivir. Porque si cada instante es irreemplazable, si cada construcción es única, entonces la pregunta sobre cómo pasar tu tiempo deja de ser una pregunta trivial. Se convierte en la única pregunta que realmente importa. Déjame decirte algo más, y quiero que lo escuches como la confesión personal que es. Durante muchos años, cuando era joven, pensaba que entender la física sería suficiente. Que si descifraba las ecuaciones del cosmos, si comprendía cómo funciona el universo en su nivel más profundo, alcanzaría algún tipo de paz intelectual que me permitiría vivir con serenidad. Me equivoqué. Descifrar las ecuaciones no da paz, da más preguntas.
Cada capa de comprensión revela nuevas capas de misterio. Y la pregunta sobre si el tiempo existe es tal vez la más profunda de todas, porque toca directamente la estructura misma de la experiencia consciente. No hay respuesta limpia, no hay teorema que cierre el debate. Solo hay una aproximación cada vez más precisa a la conclusión de que el tiempo, tal como lo experimentamos, es una construcción, y de que esa construcción ocurre sobre una realidad subyacente, cuya naturaleza fundamental todavía se nos escapa. Pero aquí está el giro que quiero ofrecerte. La falta de respuesta clara no tiene por qué ser frustrante, puede ser liberadora. Porque si nadie sabe realmente qué es el tiempo, ni los físicos con sus ecuaciones, ni los neurocientíficos con sus experimentos, entonces tú tienes un permiso que nunca creíste tener. Tienes permiso para vivir el tiempo como lo vives, sin sentir que estás atrapado en una ilusión falsa. Porque la ilusión, como dijo Einstein en su carta a la familia de Beso, es tenazmente persistente. Y esa tenacidad es precisamente lo que la hace útil, real, significativa dentro del ámbito de tu experiencia. No tienes que trascender la ilusión. No tienes que alcanzar algún estado místico donde percibas la geometría estática del universo bloque. Tu tarea, mucho más simple y mucho más humana, es vivir la ilusión con plena conciencia de lo que es, con gratitud por su existencia, con respeto por su fragilidad y con sabiduría sobre su significado limitado pero real. Esta noche, cuando mires un reloj, quiero que hagas algo distinto. No mires el reloj para averiguar qué hora es. Míralo para recordar lo que acabas de aprender. Míralo sabiendo que los segundos que marca no son tan reales como tu cerebro te hace creer, y al mismo tiempo sabiendo que son tan reales como cualquier otra cosa de tu vida, porque son parte de una construcción que tu sistema nervioso está fabricando, precisamente para que tú puedas estar aquí, vivo, mirando el reloj. Y quizá, por primera vez, el reloj te parecerá menos un instrumento de medición y más un testimonio silencioso de algo extraordinario. De la capacidad que tienes, en tanto inventor temporal, de fabricar la experiencia de un instante a partir de procesos neuronales que en sí mismos no necesitaban inventar nada. Ese reloj no mide el tiempo en el sentido profundo. Mide tu capacidad de construir tiempo. Y esa capacidad, mientras dure, es lo más parecido a un milagro que el universo sabe producir. Suscríbete a Cosmos Revelado si este viaje te ha hecho mirar tu propia experiencia temporal con ojos nuevos. Deja un comentario con tu reflexión. Comparte este video con alguien que todavía crea que el tiempo es simplemente lo que marca el reloj. Porque la verdad es más rica, más extraña y mucho más perturbadora de lo que cualquier reloj puede sugerir. Y ahora, como cierre, quiero dejarte con una imagen que me persigue desde hace años y que creo que captura mejor que ninguna ecuación lo que he intentado transmitirte. Imagina un universo en el que no hay tiempo. Un universo como una enorme pintura cuatridimensional, en la que cada evento es un punto y cada vida es una línea de colores que serpentea por el lienzo. Los cosmólogos están ahí, como pincelazos en el lienzo. Los planetas están ahí, los átomos están ahí. Tú estás ahí, tu línea de mundo es un trazo particular entre todos los demás, entrelazado con las líneas de mundo de tus seres queridos, tocando y siendo tocado por incontables otras líneas en un tejido de relaciones que la pintura registra en su totalidad. Y en ciertos puntos de ciertas líneas, incluyendo la tuya, hay algo extraordinario. Hay cerebros que, por alguna razón que nadie entiende del todo, están fabricando la sensación de ser ese punto en ese momento. Están creando experiencia a partir de geometría. Están inventando tiempo en un lienzo que no lo tiene. Esos cerebros son los únicos testigos de que la pintura existe. Sin ellos, el lienzo sería solo una estructura matemática muda. Con ellos, el lienzo tiene testigos, narradores, seres capaces de decir esto está ocurriendo y esto significa algo. Tú eres uno de esos testigos. Un testigo entre billones, un punto en un trazo entre incontables trazos, un inventor mortal de experiencia temporal en un cosmos que tal vez no necesitaba la experiencia, pero que aún así, por alguna razón, te ha dado la capacidad de producirla. Esa capacidad es tu herencia cósmica. Es lo que el universo te ha regalado sin que tú lo pidieras. Y cuando un día tu línea de mundo termine su último punto, cuando tu cerebro deje de fabricar y otra generación de testigos temporales tome tu lugar en el lienzo, tu contribución no será borrada. Será parte permanente de la pintura. Tus instantes vividos quedarán fijados en la geometría del cosmos, con la misma realidad que cualquier otro evento de la historia del universo. Y cada uno de esos instantes que fabricaste, cada uno, fue una pequeña victoria sobre la atemporalidad. Una afirmación silenciosa de que algo estaba pasando aquí,
aunque el universo en su nivel más profundo no tuviera tiempo para medir ese pasar. Yo no sé si el tiempo existe fundamentalmente. Las ecuaciones sugieren que no. Las mejores teorías apuntan hacia una realidad atemporal, en la que lo que llamamos flujo temporal emerge de configuraciones particulares de información. Y si eso es cierto, si tu cerebro está inventando cada instante de tu vida a partir de una base que no fluye, entonces lo que estás haciendo ahora mismo, en este preciso segundo, mientras esta frase termina de entrar en tu consciencia, es la cosa más asombrosa que existe en el cosmos conocido. Estás fabricando la experiencia de ser, estás creando el ahora, estás manteniendo vivo, por el puro esfuerzo de tu aparato neuronal, el relato de que algo pasa. Y mientras puedas hacer eso, mientras el constructor siga funcionando dentro de ti, tienes la responsabilidad y el privilegio de tomarlo en serio. Cada instante que inventas es tuyo. Nadie más lo fabrica exactamente como tú. Y cuando dejes de fabricarlos, lo que queda no es el olvido. Lo que queda es la línea de mundo completa que tejiste mientras construías. Esa línea no se borra, no desaparece. Solo termina en su último punto, como una pincelada termina donde el pintor levanta el pincel. Y la pintura entera, con tu trazo particular incluido, sigue existiendo en la geometría del cosmos, testigo permanente de que tú estuviste aquí. La próxima vez que sientas que el tiempo se te escapa, recuerda que no se te escapa. No puede escaparse lo que tú mismo estás inventando. Lo que ocurre es que tu capacidad de inventar es limitada, y eso le da valor a cada acto de invención. La mortalidad no destruye el tiempo que vives. Es la razón misma por la que ese tiempo merece ser vivido con toda la atención y toda la pasión de la que eres capaz. Esto es lo que la física más profunda tiene para enseñarte sobre tu vida. No una respuesta definitiva, no una consolación cómoda, una invitación a ser un inventor consciente del tiempo que habitas, un testigo despierto de la pintura en la que tu línea de mundo es un trazo, un fabricante de experiencia temporal que sabe exactamente lo que está haciendo cada vez que siente pasar un segundo. El tiempo que tu cerebro inventa es real, no en el sentido en que lo entendía Newton o el sentido común cotidiano, pero sí en el único sentido que importa. Es real porque tú lo fabricas, y eres real porque lo fabricas. Y la fabricación es el acto más íntimo que puedes realizar en un universo que tal vez, en su nivel más profundo, no fluye en absoluto. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima expedición. El tiempo no existe, pero tú estás inventándolo ahora mismo, y eso, mientras dure, es suficiente. Mira un reloj esta noche antes de dormir. Mira el segundero avanzar. Siente cómo cada tic parece real, inmediato, irrefutable. Y recuerda que ese tic es tu obra. Es algo que tu cerebro fabrica para ti, solo para ti, con los materiales que el cosmos atemporal te ha dado. Nadie más en el universo siente ese tic exactamente como tú lo sientes. Nadie más está inventando ese instante con las mismas coordenadas que tú. Eres el único testigo consciente de tu propio ahora. Y mientras eso siga siendo verdad, mientras el constructor siga funcionando dentro de ti, tienes todo lo que necesitas para considerar tu vida como algo real, valioso y digno de ser vivido con atención plena. Esa es la verdad que la física más profunda tiene para ofrecerte. Y esta noche, cuando cierres los ojos, llévala contigo al sueño.